Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con nuestra audiencia de Conecta TV Radio y Agenda País 4.0. En esta ocasión vamos a continuar tratando el tema de transformación digital, algo que realmente está marcando la sociedad y todo nuestro desarrollo desde hace muchas décadas atrás y que hoy se vuelve muy relevante en lo que es básicamente la nueva agenda y la nueva visión de un país que queremos proponer. Hoy tenemos como invitados a Jaime Andrés Palomeque de Neuralcom. Él es un experto y una persona que viene manejando desde hace muchos años lo que es el manejo de datos y la tecnología en el país. Tengo la oportunidad de conocerlo por lo que hacemos en temas de análisis de negocios y muchos otros temas más. Y por otro lado tenemos a Joana Orellana. Ella es de la Universidad de Cuenca, investigadora, docente y ingeniera en sistemas y con una maestría en inteligencia artificial en Alemania, y que hoy también está como candidato para sacar su doctorado. Así es que con estos invitados podemos tratar estos temas que nos interesan a todos y mucho más, y esperemos que sea del gusto de todos ustedes. Vamos a un corte comercial y regresamos con la entrevista. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Y bien, amigos, regresamos ya con la entrevista. En primer lugar, y algo que no lo dije en la presentación inicial, hoy estamos conectados con Cuenca, Guayaquil y nuestra matriz en Quito. Así es que esperamos que las comunicaciones por este tipo de eventos que estamos pasando sean óptimas. Y eso es parte de la transformación digital y parte de la tecnología que justamente vamos a tratar hoy con nuestros invitados. Así es que bienvenidos nuevamente, Joana y Jaime Andrés. Vamos a empezar con Joana. En este contexto general de lo que hemos hablado ya de la transformación digital, ¿cómo se ve el desarrollo en general de la sociedad, que es algo impactante, obviamente gatillado muchas veces por los estados, y eso cae en las empresas y obviamente tiene una afectación directa sobre las personas, el caso que vamos a tratar hoy principalmente de inteligencia artificial. Y a mí me sorprenden algunos datos que tenemos sobre la mesa, que por ejemplo la transformación digital mueve como 100 trillones de dólares al año, en volúmenes importantes de capital y de inversiones. Y también el tema de la inteligencia artificial, que crece más del 150% anual durante la última década, y que son 22 billones de dólares que en este año se están invirtiendo para hacer inteligencia artificial, más sumado a la cantidad de patentes activas y cada vez que se están presentando respecto a ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, aquí, desde el punto de vista de la universidad y con tu trayectoria en los últimos años, ¿cómo es tu visión, Joana, en este momento? Por favor. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Un gusto estar aquí, acompañando a Jaime Andrés. Realmente, en una visión un poco más académica, universitaria, que es un poco lo que puedo dar en mi experiencia, que he venido ahí desde 10 años en la academia, y la posibilidad de haber viajado justamente por mis estudios. El tema de transformación digital a nivel mundial es algo que se viene dando hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Si bien Estados Unidos, Europa son lugares donde esto ya lleva mucho más tiempo afianzado, desarrollado, a un nivel mucho más latinoamericano y más aún local. En Ecuador, obviamente, siempre hemos estado rezagados, digamos, en cuando se empiezan a impulsar estos cambios o cuando ya se vuelven parte del día a día.
Particularmente dentro de Latinoamérica, países como México, Chile, Colombia son quienes están un poco liderando, digamos, todo el tema de esta transformación, ya la utilización de estos grandes volúmenes de datos que tenemos y que básicamente ya no se los puede procesar a mano, digamos, que es como estábamos acostumbrados. Entonces, poder contar con todas estas herramientas, el tema computacional, el tema de técnicas que nos permitan entender más esta información, procesar esta información, es lo que permite este cambio y esta transformación, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, obviamente, en Ecuador, y viéndolo desde la experiencia personal y en la academia que he visto yo dentro de la universidad, digo, es tan necesario y tan relevante, y espero que no nos demoramos mucho más como país en generar profesionales que se formen en esta área en particular, o sea, en cómo explotar y fortalecer esta transformación a nivel local, ¿no? Porque somos quienes conocemos de nuestra realidad y cómo poder adaptarlo, porque no hay soluciones generales para todos los países, no todos necesitan tener la misma forma de avanzar en ese sentido. Entonces, seguro eso es algo que nos hace falta y que yo siento que es uno de los puntales más importantes para que podamos hacer esa transformación a nivel de Ecuador, ¿no? De que no necesitemos esa importación de talento, sino que más bien lo generemos y lo fortalezcamos desde aquí. Eso es un poco lo que te puedo comentar ahora. Perfecto, Joana. Ahora, Jaime Andrés, tú has vivido estos procesos y en parte yo soy testigo de lo que hemos conversado durante algún tiempo atrás, por un par de años que nos conocemos. Y también has formado parte de algo que es una muy buena referencia aquí en el país y que yo lo denomino el libro blanco de la transformación digital, que fue elaborado por la revista Ecos y por Ricardo Dueñas, que está a cargo de esta empresa, de esta iniciativa. ¿Cómo se ha vivido este proceso y cómo se van dando ya las cosas aquí en el Ecuador, Jaime Andrés? Tu visión como empresario y básicamente como los técnicos que han venido evolucionando con este tema de la transformación digital. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo he participado en algunas publicaciones de Ecos y en publicaciones de América Economía, inclusive. Bueno, quisiera empezar diciendo que la analítica no es nueva. O sea, la analítica existe hace muchísimos años. Yo empecé haciendo analítica en el 99, lo hacíamos con lápiz y papel y una calculadora. Como dice Joana, la ventaja ahora es que la tecnología nos permite trabajar más volúmenes de datos y es la fuerza que nos ha dado la tecnología. Pero hay que estar claros que la analítica de datos no es nueva. Y otra cosa, la inteligencia artificial tampoco, porque ya los procesos mecatrónicos que se han venido diseñando en ciertas universidades en el país ya hablan de cierta autonomía. Entonces, tampoco vivimos escenarios nuevos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y fue mi asombro hace 7 años cuando formé la primera compañía de inteligencia artificial y analítica en Ecuador. No había gente que maneje este tipo de herramientas. Mucha gente salió de Ecuador con becas a hacer maestrías y PhD y creen y entienden que hacer inteligencia artificial es coger un algoritmo de un GitHub que está open source en la nube, lo bajan, lo adaptan y hacen funcionar y ya está la inteligencia artificial. Y cuando le pides explicaciones de temas matemáticos, no lo saben. De hecho, tengo muy buenos amigos en Microsoft y IBM, pero yo soy crítico. Yo creo que Python y Julia, como lenguajes de programación para ciencia de datos e inteligencia artificial, nos dan muchas bondades. Python sabe muy poca gente en Ecuador. Yo he sido uno de los que ha impulsado a la sociedad justamente en Cuenca, Python Ecuador, con los chicos, es donde más desarrolladores en Python encontramos. Pero la evolución ha sido una evolución coja. Yo creo que preparar estos científicos, entre comillas, porque esa es otra crítica, creo que los científicos no son necesarios buenos analistas de datos. No los estamos creando. Y yo lo decía hace poco en una entrevista radial,
yo no sé qué espera la academia, y es un poco lo que Joana muy sutilmente lo dice. ¿Qué le pasa a la academia para reaccionar? Lo mismo lo digo yo como empresario. Nosotros formamos áreas de ciencia de datos en algunas compañías en Ecuador, multinacionales, y enseñamos matemáticas, bases de datos, programación, análisis de negocio, porque esto no es cuestión de coger un algoritmo, un SQL, bajarlo, sacar una correlación, ahí está la predicción y me voy. Explícame cómo el negocio se favorece de esto, cómo integro los datos, cómo te lo muestro, hay un tema de data storytelling. Los datos tienen que contar historias, cómo te ayudo a resolver los problemas del negocio. Y creo que esa evolución todavía nos falta muchísimo. Y yo como empresario estoy muy, muy preocupado porque la gente habla de análisis de datos, pero no entiende qué es. Habla de inteligencia artificial, pero no entiende realmente qué es. Y yo no he encontrado muy pocos. De hecho, le decía a Joana cuando nos presentábamos, tengo muy buenas referencias de ella, porque son uno de los pocos que se han dedicado a inculcar que se escriban algoritmos desde cero. Resolver problemas de inteligencia artificial y analítica desde cero. Pero no todo el mundo lo hace, el 99% coge cosas, copia y ya está. Y hago inteligencia artificial y apláudeme y tengo... Sí, pero explícame cómo lo hiciste. Desarrolla el pensamiento. No puede. Entonces, creo que estamos mirando por el lado equivocado. Bien, Joana, yo creo que Jaime Andrés presenta una realidad y que a lo mejor lo tratamos en la última parte de esto, que es cómo se relaciona la universidad con la empresa. Y yo siento que muchas veces ahí siempre existe la crítica respecto a este proceso que vivió el país. Y yo cuando tratamos los temas de educación superior en este programa lo decíamos. O sea, está muy bien el tema de que se envió profesionales a capacitarse afuera en el país, pero todavía falta todo armar un ecosistema, si es posible, como se dice en emprendimiento, y supongo que también en este tema de tecnología lo podemos decir, todo un ecosistema que favorezca esto, o sea, porque, y eso es a lo que queríamos entrar justamente en esta primera parte, ¿cuáles son los incentivos o cuáles son las directrices que el gobierno, algunos países han empezado con un término muy simple, el governance data o gobierno de datos, que ha empezado a dar directrices. En esta parte, Joana, ¿cómo ya lo ves al país? O sea, ¿cómo esto va aterrizando? Porque yo creo que efectivamente hay mucha razón en decir, sí, es muy bien un tema de investigación, a lo mejor de ciencias puras, si es que lo decíamos desde el punto de vista de investigación en la universidad, pero también es un tema de irlo más aterrizando, porque esto ya afecta a los modelos de negocio. En el caso de las empresas y en el caso de hacer las cosas de la gente. ¿Cómo ya lo ves ahí? ¿Cómo lo vamos aterrizando un poco a lo que está pasando en el país, Joana? Bueno, Rodrigo, en ese sentido quisiera un poco retomar una de las tendencias muy importantes que acotó Jaime Andrés, y es el tema de que hay esta idea equivocada de que hacer inteligencia artificial o para incorporar inteligencia artificial, sea en negocios, sea inclusive en proyectos de investigación, porque obviamente es un tema transversal, ¿no? O sea, ya no está vinculado solamente a la gente especialista en ciencias de la computación, sino es una herramienta que se utiliza en todo lado y que hay esta idea equivocada del átomo, incorporo con mis datos y ya está, lo que digo yo es como un bunch, una pila de datos, muévale un poco y mágicamente me va a salir ya la respuesta a todas mis males y la solución. Y es primero este cambio de conocer realmente, como dices, dónde se puede aterrizar, o sea, entender que la inteligencia artificial es una herramienta que no puede reemplazar un criterio o un modelador, en realidad, en la mayoría de los casos, que es quien tiene que tomar decisiones en ese sentido. Entonces, viendo esto justamente a cómo incorporar, digamos, la parte un poco muy brevemente, de academia o cómo aterrizarlo hacia las políticas, hacia decir, ok, esta transformación es necesaria, necesitamos tener ciertos
ciertos puntos claves a discutir cuando queremos hablar de transformación digital, de incorporar inteligencia artificial para decisión, porque estamos hablando de que esto puede tener inferencia en decisiones en la parte de salud, por ejemplo, en este momento con la pandemia que estamos atravesando, como si tuviéramos la información disponible y abierta, probablemente pudiéramos saber mucho más de cómo están evolucionando las cosas aquí a nivel local. La transparencia respecto al uso de esa información también. Obviamente cuando piensas en utilizar inteligencia artificial en particular, hay que tener algo muy en claro, y es el tema de que existe sesgo, de que en base a los datos con los que estés utilizando existe sesgo. Entonces no es una bola mágica que va a funcionar, y hay que tratar de ser muy cuidadoso también con esa información, porque quizá usar estas herramientas, asentarlas, como dices, a la parte pública, a la empresa o algo, puede no parecer complicado, pero hay que analizar bien cuál es esa fuente de información que está alimentando, cómo puedo asegurar la transparencia de esa información, el tema ético del manejo de esa información, porque a la final las decisiones que vas a tomar en base a la implementación de cualquiera de estas técnicas tiene que asegurar esa transparencia, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que definitivamente, de hecho, leí hace unos días, apenas en el 2018, se asentaron unas ciertas políticas, por ejemplo, en México, respecto a decir, ok, este es el camino que vamos a tomar para impulsar el tema de inteligencia artificial en todos los aspectos macro, a nivel de industria, manejo de negocios, banca, salud, educación. O sea, sí hay que asentar un framework sobre el que todos trabajen hacia adelante, ¿no? Porque si no se vuelve esto de cada uno en base a lo que entiende, a lo que puede, lo toma, lo hace y toma decisiones así a lo que diríamos vulgarmente a la voz del carnaval. Entonces, definitivamente hace falta asentar estas cosas. Yo personalmente enfatizaría en el tema de que hay sesgo en la información que uno da, que uno usa, y hay que saber manejarla o analizar si es que realmente existe ese sesgo, y el tema de la transparencia o el uso de esa información, ¿no? Perfecto. Joana ha tocado un punto que era parte de la agenda que a mí me preocupaba. Yo lo llamo integridad, si es que vale el punto, si es que vale el término. Por un lado, fiabilidad, que sean fiables las cosas que se van a hacer y que no se tergiversen temas. Y por otro lado está claro el tema de ética. Yo creo que ahí yo he visto casos, por ejemplo, en Chile se han quedado en la discusión de lo que es el manejo de los datos y de la información, y hasta ahí como que eso quiere plasmarse como tema de regulación, pero yo creo que va mucho más allá de esto. Efectivamente estoy de acuerdo con Joana, y Jaime Andrés también a lo mejor lo confirma, de que es un tema que va mucho más allá de esto. Bien, Jaime Andrés, y con este tema de la regulación, porque yo siento que esto está siendo muy abierto, porque, insisto, la tecnología es abierta. No existen fronteras en esto. ¿Cómo ya se ven afectados un poco los modelos de negocio, las cosas que se pueden implementar, las herramientas que se pueden hacer y las aplicaciones que ya en este momento se pueden ir dando? O sea, hablemos del IoT, hablemos del Machine Learning, hablemos de algunos otros temas que involucran, son muchos a lo mejor, y tú los conoces mejor que nadie en este punto. ¿Ya cómo esto los vamos involucrando? Porque muchas veces para el usuario común y corriente son cosas como que transparentes, o como tú bien dijiste, ya se los viene haciendo, y solamente ahora lo que hacíamos a mano lo hacemos a través de un computador, pero nada más. Pero en esta parte, estas herramientas, Jaime Andrés, ya cómo nos están afectando en la sociedad, cómo nos están afectando en la empresa, cómo nos están afectando en la academia. Primero, antes de seguir, quiero recalcar lo que dijo Joana, porque es muy importante y creo que los empresarios tienen que entender. La inteligencia artificial y la ciencia de datos no es una bola mágica. No es que tráete al analista de datos, que le corra un query a la base de datos y me diga la solución de todo lo que va a pasar después de la pandemia. No es eso, señores. La ciencia de datos y la inteligencia artificial no es plug and play. Olvídense de eso del misterio, porque no es plug and play. Aquí hay
aquí hay conocimiento, y la transformación digital funciona cuando yo enseño a la gente a usar las herramientas, y es lo que no estamos haciendo. Ahora, ¿cómo nos cambian los modelos de negocio? Entramos a una pandemia y yo hacía este comentario a unos empresarios. En el año 2019, en octubre, me invitaron a un evento de e-commerce y yo me paré en Quito y dije que éramos unos mediocres porque no desarrollábamos los e-commerce en Ecuador. Creo que no me sacaron de la tarima porque había mucha gente, pero creo que nos demoramos y la pandemia nos demostró de que sí estábamos listos. El problema es que éramos vagos. Y lo digo con mucho respeto y dolor al mismo tiempo al ser ecuatoriano. Porque hemos hecho innovación facilita. Vino una pandemia y ahí sí todo el mundo empezó a predecir comportamientos del virus, a hacer respiradores, a hacer mascarillas, pero ya teníamos gente para hacer eso hace mucho tiempo. Y ahí sí aparecieron los expertos en análisis de datos a decirnos los comportamientos, inclusive los abastecimientos. ¿Qué es lo que creo que también nos está pasando? Es que las empresas no están entendiendo su modelo de negocio actual. No saben en dónde están y por ende no pueden descubrir cómo la data los va a ayudar. Y eso es clave, o sea, esto es una herramienta, no es una solución mágica. Yo recalco en las compañías cuando voy a hacer consultoría o a trabajar como mentoring en análisis de datos. ¿Qué te duele como compañía? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cómo quieres trascender? Y yo uso los datos para un poco, basándome en el sesgo que decía Joana, que es verdad, porque ese es el otro problema de las compañías, intentar hacer una aproximación. Porque ese es otro tema, la gente quiere entrar a Machine Learning y Deep Learning de la noche a la mañana. Hágase algoritmos y que el algoritmo aprenda solo y se alimente. Primero, a ver, ¿de dónde está sacando la data? De la base de datos del ERP. Espérese un ratito, hay que hacer piscinas, hay que hacer un lago, hay que hacer piscinas, hay que hacer seguridades, hay que montar toda una arquitectura, hay que hacer políticas para el uso de los datos. ¿Quién lo comparte? No se preocupe, hágalo. No, es la integridad de la que hablamos. Y la integridad empieza por las compañías manteniendo íntegros los datos de sus clientes y de su mercado. Entonces, yo siempre digo, esto es una evolución. Empezamos por el descriptivo, entendamos qué pasa. Describimos, de ahí vamos al siguiente nivel, que es la predictiva y después la prescriptiva. Y en la descriptiva hay un paso chiquitito que el qué está pasando, también puedo decir cómo está pasando, porque si hago una relación de ciertas variables podría descubrir ese cómo. Pero a las compañías no les interesa, es porque empiezan a ver una moda. Es que si mi competencia lo tiene, yo también lo quiero tener. Espérense un ratito, pero usted no tiene ni siquiera procesos, no tiene un ERP. ¿Cómo hago la predicción y cómo se lo pongo? Hay que contratar un servidor en la nube, o quiere tener un procesamiento aquí. Y cuando empiezan a ver los costos, dicen, no, esto ha sido muy caro. Y es el otro mito que me he encontrado en Ecuador. ¿Qué es caro? ¿Cuánto cuesta tu data? ¿Lo sabes? No lo sabes. No lo sabes porque quieres aprender a volar sin haber gateado. Y soluciones hay muchísimas. Yo en la actualidad estoy haciendo trabajos de descriptiva y empiezo en los retails haciendo árboles de categoría, Catman. Estructuras para tener categorías de productos y saber estas categorías cómo responden a los perfiles de consumidores. Y de ahí empezar a ser descriptiva. La gente me dice, estás loco. Es la mejor forma de ordenar la data. No es locura, se llama orden. Porque Machine Learning y Deep Learning no nacen de la noche a la mañana, es un proceso al que hay que llegar. Y no es el fin, es la forma de hacer las cosas. Esto, si lo metemos a automatización, podemos tener carritos en las industrias que funcionen solo. Joana lo ha de conocer mejor que yo viéndolo en otros países. Carritos autónomos, brazos. Yo hace poco estuve haciendo un proyecto de un brazo mecánico que intente tocar el piano. Y hay muchas formas, predecir demanda, compras, en el marketing poder leer mensajes, reescribir mensajes, sugerencias de redes sociales, polaridad, saber si los mensajes son buenos, son malos, cuánta aceptación tiene. Miles de cosas en la medicina,
prescripciones de medicamentos, encontrar enfermedades que funcionan juntas, quién detona a la otra, cómo se comporta esto en cierta población. Pero no estamos describiendo. O sea, nos olvidamos de lo básico, la estadística descriptiva. No estamos entendiendo qué pasa. Queremos saber qué va a pasar. Sí, pero ¿dónde está la data? ¿Cómo la tienen? Yo en el 99% de las compañías que he entrado a Ecuador, que han sido bastantes, tienen problemas de recolección y almacenaje de datos. Y cuando se les propone hacer una estructura, se asustan. Pero es que por ahí hay que empezar. Yo no puedo hacer machine learning y deep learning si no tienes orden. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que entender. Y después la aplicación, depende del negocio. Esto no es, como decía Joana, el menú en restaurante. Tenga, aquí está, escoja. No, 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 esto es al revés. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Y yo le digo cómo se lo soluciono. No es una carta de un menú. Hágame un rainforest así. No, 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 espérese un ratito. Déjese de términos técnicos, dígame qué le duele y yo le digo con su data qué puedo solucionar. Y eso hay que tenerlo claro. De ahí parte poder hacer de esto una evolución saludable para todos. Miren, Giovanna, y eso, cada vez vamos juntando las piezas de este rompecabezas. La vez anterior dijimos, sí, efectivamente el tema de la transformación digital es un tema estratégico. Y ahora, de la conversación que nosotros tenemos en este minuto, se ve de que efectivamente es un tema que es muy, muy operativo, de cierta manera. O sea, y como usted le dice, ok, que tenga una aplicación, que tenga una finalidad y que obviamente solucione los problemas. Entonces, ahí viene el tema de la academia, Giovanna, que un poco tiene que ponerle sesos a lo que dice Jaime Andrés, sesos a esta velocidad que tienen, por un lado, los empresarios, obviamente quieren solucionarlo esto muy rápidamente, pero también la universidad, yo creo que tiene la oportunidad de ir poniendo, de ir sentando más bases acá. ¿Cómo ya empieza a operar, cómo empiezan ustedes a hacer las soluciones o estas herramientas que ya están disponibles? ¿Cómo van a dar estas soluciones? Efectivamente las requerimos, porque estamos claros de que este proceso se aceleró, se gatilló con el tema de la pandemia. Algo que se ha venido advirtiendo desde hace rato. Y ahora estamos así. Mira, yo me preocupo por un lado, y que lo traigo a colación de un país en el cual yo siempre hago referencia, porque he vivido allá. En Chile se dice que se generarán 3 millones de desempleados, solamente por efectos de la pandemia. Pero, después de esto, solamente un 50% recuperará su trabajo. ¿Por qué? Porque ya las empresas van a hacer todo este tipo de soluciones, teletrabajos, llámenle inteligencia artificial, uso de transformación digital. Entonces, ¿cómo la universidad o lo que tú has visto, cómo ayudan estas herramientas para avanzar? Sí, bueno, creo que en primer lugar el tema de, retomando quizá esta palabra y para separar, ¿no?, el tema de conceptos de lo que decías un poco de los científicos de datos que se refería Andrés y los analistas de datos. O sea, definitivamente, y en esto coincido plenamente, yo creo que muchas de estas palabras se han tomado como de moda. Es como el tema de machine learning, que el tema de inteligencia artificial, que ser científico de datos, que data science y todo, y realmente son nuevos nombres que se le han dado a cosas que ya existen, que ya se han venido haciendo. O sea, ser un analista de datos, creo que cualquier persona que se haya sentado con un conjunto de información a investigar, a ver qué pasa, a hacer un análisis descriptivo, está haciendo análisis de datos, ¿no? Entonces, para empezar, un poco a lo mejor ese nombre muy académico que se le puede dar, o muy lejano, el científico de datos. Todas las personas somos científicos y es que seguimos averiguando, investigando, buscando información. Pero definitivamente lo que sí la universidad está en la capacidad, creo yo, ya en este momento, porque conozco de muchos profesionales formados, es principalmente que este tipo de herramientas, quizá no a nivel de machine learning, pero sí mucho más fuertes a nivel de un análisis descriptivo, tiene que ser llegado a profesionales que se formen en distintas áreas. O sea, creo que es importantísimo esta conexión, ¿no?, de
poder tener personas que pueden entender tanto de un análisis de datos como también de la lógica de negocio, o sea, esta unión a través de lo que llamamos nosotros en la universidad de vinculación con la sociedad, ¿no? De aterrizar esos conocimientos académicos que uno adquiere en su vida profesional a ya problemas y casos de estudio vinculados a empresas, a instituciones en diversas áreas, ¿no? Para ir ahí sí uniendo y capacitándose ya en esa formación profesional previamente, antes de inclusive salir ya al trabajo. Es lo ideal en esta transición que debería haber y esta comunión entre la academia y la industria, ¿no? Para que así este talento pueda ser aprovechado realmente al máximo, porque muchos de los profesionales que a lo mejor pueden hacer o suelen hacer un análisis de datos es a nivel muy esquemático, ya, sin ponerle, como dices, esos sesos, esa cabeza, es lo que debería la universidad ser capaz de transmitir, ese criterio crítico, ese análisis de nuevos problemas. Entonces, definitivamente, creo que por un lado la universidad sí necesita sentarse y cambiar en ciertas cosas, en nuevas necesidades que se tienen. Nuestros profesionales tienen que salir del área que vengan manejando, al menos digo yo, un lenguaje de programación, sí o sí, o sea, poder hacer un análisis más allá de una hoja Excel. Lo siento a quienes usen, pero yo no puedo verle Excel los últimos 10 años de mi vida. Yo le abro solo ya cuando alguien me manda un archivo y a la gente con la que trabajo le obligo y le digo, o sea, que mándenme a mí un archivo CSV. O sea, estamos tan acostumbrados a solamente estos ejercicios de maqueta, que digo yo, perfectos, y a no enfrentarnos a cosas desde la universidad, a casos más reales, que son con los que nos vamos a topar afuera. Entonces, definitivamente esto es algo que tiene que cambiar tanto a nivel de un currículum, de incorporar este tipo de materias que son ya básicas. O sea, en este mundo actual nosotros no podemos salir sin ser unos analistas descriptivos, en estadística al menos de un cierto nivel. O sea, definitivamente. Y por favor, sin hoja de Excel, rogaría. Entonces, eso es el primer cambio. Y lo otro, a nivel obviamente de docentes, ¿no? Esto definitivamente requiere que a su vez los docentes sean quienes están formados y quienes están abiertos y obligados y motivados a hacer ese cambio, porque eso de seguir dando las mismas cosas que dimos hace 15 años en este momento son absolutamente obsoletos. O sea, eso es definitivamente el punto en el que debería entrar la universidad, creo yo, en esta transformación desde los profesionales desde antes. Estamos tocando temas muy sensibles, siendo muy críticos, y creo que es el espíritu de este programa, que precisamente se llama Agenda, porque pongamos estas cosas a mediano y largo plazo, porque vamos a pasar la coyuntura. Yo creo que lo vamos a pasar, bien o mal lo pasaremos, pero mi preocupación mayor sería regresar a lo mismo. Entonces, yo creo que vale la pena tratarlo acá y con temas que son muy específicos. Jaime Andrés, retomando un poco el tema esto del empleo, que para muchas personas el tema de la transformación digital ve como una sustitución de las personas. Y no es así. Nos hemos visto desde que estamos inteligenciándonos en este tema, los que lo vivimos desde afuera, no precisamente ustedes, de que los países con mayor uso de digital o con mayor presencia de la digitalización son los que tienen menor tasa de desempleo. Y aquí estamos todos asustados, estamos todos en este tema asustados. Pero efectivamente, son por rezagos que no se, y por malas decisiones, deficientes decisiones que se tomaron años atrás. Jaime Andrés, ¿cómo lo enfrentamos ya en este momento? Y para entrar ya en las cosas más específicas de cada uno de nosotros, ¿cómo rápidamente lo vamos a enfrentar? Porque la tecnología está, o sea, a muchos nos ha tocado salir de algunas empresas porque simplemente esos puestos de trabajo ya no existen, los procesos ya no se dan. ¿Cómo lo vamos a vivir y qué es lo que tú estás haciendo ya en esta parte?
A ver, hay varias cosas. Primero, yo creo que el empleo no se va a destruir, va a haber una focalización de talento. O sea, vamos a dejar de hacer actividades rutinarias y es la oportunidad para hacer actividades más creativas. O sea, yo creo que va a haber una evolución de los profesionales. Y tomo lo que dijo Joana, y me gustaría que se escriba y se haga un cartel en las aduanas, y debería ser prohibido usar el Excel en los profesionales. Yo he tenido una gran decepción de gente que tiene maestría y PhD y cuando les presentas un ANOVA, que es algo tan sencillo en estadística, no lo entienden. Cuando les explicas una desviación estándar, no la entienden. Yo hice elasticidad de precios muchos años y la elasticidad de precios funciona por desviaciones. Y yo me decepcionaba con los gerentes generales y decía, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, yo uso Excel porque obviamente también me mandan datos en Excel, pero yo he aprendido Python hace muchos años y lo uso normalmente, comúnmente. Creo que la forma de afrontar esto tiene dos vías. La primera vía es, y perdón por lo que voy a decir, si alguien se siente herido, pido disculpas. Dejar que la academia haga tanto máster y PhD y hacer más técnicos. Necesitamos nivel medio de las estructuras organizacionales, gente con más poder y más conocimiento y que puede echar mano. Alemania nos ha enseñado eso con la educación dual. Olvidémonos de tanto máster y PhD. Los investigadores no funcionan si no hay hormigas, obreros. Olvidémonos de tener grandes títulos. Ecuador necesita, en la capa media de las organizaciones, gente mucho más preparada. Segundo, darle a todos los profesionales una visión de análisis, como dice Joana. En otros países, Alemania, Suiza, bueno, en Europa y en Estados Unidos, médicos, economistas, ingenieros, arquitectos saben análisis de datos. Y aquí el analista de datos se forma a punta de palo, machete y cursos en línea. Porque nadie nos está abriendo las puertas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo hace ya algunos años, unos 3 años, hice el primer programa de ciencia de datos in-house en compañías. Un día me senté y dije, esto tiene que tener alguna lógica. Y empecé a mirar. E hicimos por ahí empaquetamos algo. Y es lo que usamos normalmente para preparar analistas de datos. Yo no preparo científicos de datos. Allá que la gente quiera seguir siendo científico de datos. De hecho, yo me he certificado como científico de datos y no me creo científico de datos, me creo analista de datos. Yo soy de los que se sienta, extrae la data, la mira y entiende. Lo de ciencia es de investigar y todos investigamos, como dice Joana. Pero ¿qué no estamos viendo? Los ingenieros de datos, los integradores. La data está creciendo, pero no estamos manejando herramientas para integrar esa data. Todavía seguimos cojos ahí, pero el mundo tiene mucha cantidad de datos, entonces hay lagos de datos inmensos, piscinas, y nadie sabe cómo usarlos, porque no saben cómo integrarlos, porque no hay habilidades técnicas para manejar esa data. Entonces, el primer reto es hacer que la sociedad o que los empleados se vuelvan más creativos. Y segundo, que la academia prepare más técnicos. Y yo creo que a título personal es encontrar esa astucia para desarrollar mejor cada profesión. Hay muchas habilidades técnicas que tienen que ver con el análisis de datos, que no es solo la programación. La resolución de problemas es algo que nos falta muchísimo en Ecuador. Somos tan malos resolviendo problemas. Yo he entrado a directorios de compañía y entré hace poco, y teníamos 40 personas, porque todos eran especialistas. Cuando yo entré dije, Dios mío, el COVID está aquí en su máxima expresión. Dejemos de tener especialistas, preparemos polímatas, gente con habilidades múltiples. Yo he venido trabajando algo que se llama el manifiesto STEAM LATAM, que es crear profesionales polifuncionales como en el Renacimiento, Da Vinci, y muchos de estos que en el Renacimiento tenían múltiples habilidades. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La ciencia de datos es una de esas estructuras STEAM. Tiene de cada cosa. Y así aparece la ingeniería biomédica, la bioestadística y algunas biotecnologías, biomecánica. Pero nosotros seguimos pensando en los especialistas.
Seguimos pensando en el ingeniero en sistema, especialista en software, especialista en calidad. Y los problemas eran de especialidad. ¿Yo resuelvo los problemas con especialidad? No. Es multiherramienta, multihabilidades. Y eso es algo que tenemos que aprender de la educación. La educación no puede seguir siendo una especialidad. Porque si seguimos generando especialistas, no vamos a construir analistas de datos. Vamos a construir especialistas. Y vamos a seguir cometiendo errores mientras el mundo sigue evolucionando. Giovanna, Jaime Andrés ha tocado un tema también importante. Yo creo que el proceso que se dio anteriormente de formar profesionales de alto nivel fue bueno en el sentido de que la universidad lo requería, lo requiere. Tener gente formada, porque la universidad para mí sigue siendo algo de élite, o sea, una élite intelectual. Y está muy bien que los docentes allí sean formados. Ojalá haya un desborde de estos docentes hacia la empresa privada o hacia las instituciones públicas que lo requieren también para armar las políticas públicas. Pero efectivamente se requiere una base más tecnológica en este país. Pero también ahí hay un tema que no está al alcance de todos. Yo insisto, o sea, si hubiera también mucha generación de empleo y desarrollo de la industria, efectivamente, entonces ahí se va. Lo que pasa es que yo creo que seguimos siendo cultos, en el buen sentido de la palabra, pero no estamos dando soluciones. Pero tú tienes un proyecto muy interesante, Joana, que es el tema del clima, sí, mal no recuerdo. Y con todo esto que estamos viendo, Joana, ¿cómo ya lo vas aplicando? O sea, es decir, bueno, mira, están las herramientas, hay cierta visión global, hay ciertos temas locales que aplicar, y están estas cosas que tú requieres, y lo mismo, y has sido muy crítica, o sea, yo requiero otras habilidades, yo requiero otras capacidades. ¿Cómo esto lo estás formando? ¿Cómo esto lo estás haciendo? Y cuéntanos un poco de tu proyecto, hacia dónde va la universidad y qué vamos a solucionar con lo que tú estás haciendo, y supongo que otros profesionales en otros temas también lo estarán definiendo. Bueno, en realidad para empezar, y creo que uniendo un poco las ideas que acabábamos de conversar, respecto a no decías, esta época de formación que existió. De hecho, yo soy una becaria CENESID, le debo mi formación de máster a una beca de universidades de excelencia. Creo que sobre todo este proceso de academia, digamos, que se ha estado haciendo, más que verlo de una manera elitista, más bien, creo yo, todo lo contrario, ventajosamente en ese punto nos permitió a muchos profesionales interesados en hacer una carrera académica o en hacer investigación, en formarnos como investigadores. Yo digo porque el máster, y más aún el doctorado, no es el fin, es el medio. Es esos años de estudio, de trabajo interdisciplinario en proyectos, lo que hacen es formar tus capacidades, tus habilidades, tu resiliencia para integrarte en grupos heterogéneos. Mi doctorado me ha permitido a mí, y de hecho antes de eso, desde que empecé mi carrera, trabajar con ingenieros ambientales, ingenieros civiles, químicos, economistas, últimamente hasta sociólogos, obviamente de los que aprendes, de los que te enriqueces y en los que puedes aportar también para encontrar estas soluciones multidisciplinarias e interdisciplinarias que son necesarias. Entonces, definitivamente yo más bien le veo a la investigación, al camino que uno hace en una trayectoria académica, como la forma o el medio para formarte y para estar un poco más preparado para esta integración, ¿no? Para poder encontrar estos puntos símiles y de integración que puedan manejar. En realidad yo llevo haciendo investigación, he estado involucrada en proyectos de investigación desde que estaba por graduarme de la universidad. Yo vengo del área de ingeniería de sistemas y mi tesis fue hecha en un tema de conglomerados. Era
todo el tema civil. Yo no sabía en absoluto de eso y me tocó leer, aprender, conversar con gente, y siempre el tema de recursos naturales, el tema hídrico, me ha gustado y me ha fascinado. Yo siempre decía que si no hubiera sido ingeniera de sistemas, hubiera sido ingeniera civil, pero quizá, y gracias a la vida y a las decisiones y a las oportunidades que tuve, me he vuelto una mezcla del conocimiento de esas dos áreas, porque si bien mi formación hasta el máster la hice bien en la rama de ciencias de la computación, en los proyectos en los que he estado involucrada siempre han sido relacionados a ciencias ambientales y recursos hídricos. Básicamente el manejo de precipitación, modelos para poder predecir caudales, para poder predecir precipitación, justamente asentando en esta idea, ¿no?, de que la investigación, de que lo que se hace en la academia puede aplicarse directamente a instituciones públicas, a hidroeléctricas. De hecho, uno de los proyectos en los que estoy involucrada, no en el que yo dirijo, pero que trabajo muy de cerca, es con una hidroeléctrica para poder predecir caudales, que básicamente a ellos les permita tomar decisiones para abrir o no compuertas y saber de cuánta agua van a disponer. Entonces, este es un ejemplo de que se hace modelación en academia, pero que se asienta en una realidad, en una necesidad social, en nuestro caso en el sector energético, por ejemplo. Por otro lado, también creo yo, si bien me he ido un poco por estos caminos de hidrología, mi tesis doctoral estoy terminando trabajando sobre radares de precipitación. Básicamente quiero saber dónde llueve, cómo llueve aquí sobre los Andes, porque eso tiene injerencia, a pesar de que es una investigación muy básica, porque me ha tocado hacerla a un nivel de doctorado, es un proyecto que toma 4 años, lo que al final quieres proveer es información de precipitación que le permita tomar a todas las personas y los tomadores de decisiones involucradas en tema de riego, en tema de agricultura. Si sabes cómo llueve, cuándo llueve en un determinado lugar, puede ser importante tomar ciertas decisiones para ciertos cultivos. El tema hidroeléctrico que te estoy comentando, poder estar más preparados para el tema de manejo de riesgos. Si sabemos dónde llueve y cuándo, podemos tener a lo mejor zonas más adelante identificadas de riesgo. Entonces, esa es, creo yo, la contribución que se hace desde esta parte académica de realizar un doctorado, normalmente que te toma varios años, quizá para avanzar un poquito, ¿no?, en ese espacio de conocimiento, pero que a la final sirve como un puntal para crear aplicaciones ya más asentadas que podrán hacerse a continuación. Y yo creo que siempre, y eso ha sido parte de mi experiencia como investigador, un poco ir navegando sin dejar mis orígenes. Yo creo que el tema de inteligencia artificial, mi máster lo hice en eso, me encantó, y es un tema que me apasiona. De hecho, ahora me interesa un poco involucrarme, estoy empezando un proyecto ahora en septiembre que va a durar 4 años en una cooperación internacional de varios países para tratar de identificar o encontrar indicadores de cómo están los avances de los ODS. Entonces, a nivel local, o sea, primero justo pensar en qué hay de información, qué hay de datos, si no hay datos, cómo obtenerlos, cómo organizarlos, y ahí sí tratar de extraer, ¿no?, en base a esta temática, a estas herramientas que conozco a más detalle, estos resultados y qué se ve. Perfecto, Giovanna. Yo cuando hablaba de la élite en la universidad me refiero a la élite intelectual, porque o sea, yo creo que ahí tiene que estar. O sea, yo pienso que tiene que radicarse ahí, o sea, definitivamente. O sea, esa es mi opinión. Pero de ahí yo creo que también hay la deuda, de cierta manera, de que tenemos que sacar más adelante el país. O sea, y eso un poco pasa por las velocidades. Yo creo que es un poco la velocidad con la que la universidad tiene que involucrarse en estos procesos productivos o de desarrollo del país. Nada más que eso. Jaime Andrés, finalmente la empresa, en el mundo en que tú te desenvuelves, ¿en qué está respecto a este tema de inteligencia artificial? ¿En qué está un poco en lo que se nos viene? Y yo creo que con una realidad o con una base totalmente diferente para los próximos años. A ver, ¿qué le pasa a la empresa ecuatoriana actualmente? Quiere volar sin haber caminado.
¿Qué se nos viene? Ya nos cuestionamos, ya hemos entrado a cuestionarnos en el país por fin lógica difusa. Por fin. Ya he encontrado yo poquísimos, y tengo un gran amigo, Plutarco Naranjo, el hijo del médico que ahora vive en Madrid. Procesamiento del lenguaje natural haciendo con lógica difusa. Yo creo que solo decir esas palabras ya a mí, un amante de las matemáticas, me causa una relajación impresionante. ¿Qué se viene? La gente habla de industria 4.0. Estamos generando mecatrónicos en algunas universidades. Yo veo muchos jóvenes con mucha fuerza aprendiendo Python, SQL, MongoDB, que son bases de datos estructuradas, no estructuradas, haciendo ensayos de garaje. Creo que se vienen emprendimientos muy interesantes. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en el camino cuando empecé a emprender, ahora que soy empresario, es buscar estos talentos y ayudarlos a salir. He encontrado chicos muy buenos que hemos impulsado para que hagan temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, inclusive ir integrando temas de mecatrónica. Yo también hago investigación. Tengo un proyectito por ahí que algún rato a Joana se lo voy a presentar, y es los sismos. La gente me ha dicho, estás loco, los sismos no se pueden predecir. Sí se pueden predecir. Teoría general del sistema, teoría de los grandes números. Ahí está la respuesta. Tenemos que juntar el clima y los comportamientos de los sismos y descubrir que los sismos responden a los cambios de medio ambiente. Entonces, hay que pensar más allá. A las empresas no les está pasando eso, están agarrando modas. Están agarrando IoT hace muchos años, pero ¿quién hace mesh? ¿Quién trabaja protocolos de conexión? No hay. Ecuador no tiene. Los pocos que hay se fueron, y los pocos que quedan no quieren saber nada. Industria 4.0. Hablamos mecánica, mecatrónica. Sí, pero ¿cuántas empresas están invirtiendo en realidad en aquello? Muy pocas, el resto hablan discursos. Entonces, yo creo que lo que hay que empezar a hacer es educar. O sea, las empresas tienen que empezar a formar, y es lo que yo le he venido diciendo a los empresarios desde algunos años. Usted quiere industria 4.0, empecemos a formar. ¿Quiere ciencia de datos? Empecemos a formar gente desde su compañía. En el mundo, ¿qué se viene? Dios mío, se viene una cosa impresionante con el tema de inteligencia artificial y de ciencia de datos. La ingeniería de datos es una. Yo hablaba hace poco con el gerente de una multinacional y le decía, mira la ingeniería de datos, las integraciones de datos, a grandes volúmenes, con muchas herramientas. Aquí la gente habla de Hadoop. ¿Cuántos manejan Hadoop? Yo los tengo contaditos en un censo con los dedos en el país. No pasan de 10. ¿Cuántos manejan? Y esa es otra cosa. Seguimos pensando, las compañías como piensan que esto es plug and play, y perdónenme los fabricantes de tecnología como IBM y Microsoft y Oracle, creen que es cuestión de contratar a Azure de Microsoft, hacer el esquema del algoritmo, conectar las bases de datos y ¡salió! No, no es así. Entonces, enseñemos a la gente. Yo formé una compañía que cuando la formé hace un par de años me dijeron que estaba loco. Porque un día me senté y dije, no voy a hacer proyectos llave en mano. Me cansé de hacer proyectos llave en mano. Me cansé de vender elefantes que la industria ecuatoriana no puede comprar. Voy a hacer analítica como servicio con open source. La gente me dijo, vas a quebrar. Es más, un amigo en Quito me dijo, te apuesto que a los 3 meses quiebras. Y le gané la pizza. Llevo 2 años. Yo solo trabajo open source. Y le abarato costos a las empresas porque no les hago comprar licencias. Pero aquí seguimos pensando de que Python es un lujo, y que Python es para los iluminados, y que Julia es para los iluminados, y que entonces nos volvemos un poco, estigmatizamos mucho la tecnología. Que matemáticas solo los brillantes. Discúlpenme, no. El problema es que no enseñamos la aplicación de las matemáticas. Y eso en el mundo se viene. Mire, yo pertenezco a la Sociedad
Americana de Matemáticas. En Estados Unidos, cada vez hay menos profesores de matemática en las escuelas y en los colegios porque los están contratando las compañías. En Ecuador, los profesores de matemática, hay gente que no quiere ser profesor de matemática. Entonces, ¿qué se viene? Se viene una corriente impresionante de manejo de datos. Si nosotros no empezamos a evolucionar, nos quedamos. La industria ecuatoriana, algunos empezaron a dar cuenta de aquello. Hoy tuve una conversación con un cliente y le decía, miren, el valor de los datos. Cuando explotas los datos, y ese es el caso de Amazon. Amazon no es un e-commerce. Amazon gana de la data que genera y de la publicidad que genera, ¿no? Y es un marketplace. Entonces, ¿por qué es un marketplace? Porque tiene información de comportamiento de mucha gente y puede ofrecer muchas cosas. Pero eso es un manejo eficiente de data, que las compañías lo pueden hacer. Si los tres compramos un X producto y de pronto Rodrigo compra un segundo, sabemos que personas como Rodrigo pueden comprar un tercero y así. Y otra cosa que debemos aprender es que el análisis de datos es manejo de comportamientos. Lo que analizamos son comportamientos, formas de actuar. Hay mucho de psicología, de sociología, de antropología, no solo de matemáticas, hay mucho de ciencia social ahí. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Es entender al consumidor desde los datos, generar historias y tomar decisiones. Pero hay que empezar a prepararnos. Yo como empresario estoy muy preocupado. Yo he preparado dentro de mi compañía 15 analistas de datos en 2 años. Y sigo estimulando, cuando voy a las universidades a dar charlas, sigo estimulando para que enseñen open source, para que manejen bases de datos, para que manejen temas que están disponibles, para que sean más autodidactas, para lo que decía Joana, para que usen cosas de la vida diaria. Yo siempre veo y digo, ¿por qué el bus demora tanto? ¿El bus que pasa fuera de mi oficina? ¿Por qué los tramos de un bus a otro son muy distantes? ¿Por qué nadie se ha puesto a pensar de que se pueden hacer algoritmos para predecir al siguiente bus y ahorrar tiempo en la transportación? Cosas muy sencillas como esas. Pero no le vemos utilidad. Entonces, compañías como Neuralcom tienen que hacer proyectos para predecir sismos, para temas de caudales como hace Joana, para temas de recolección de basura, rutas para recolección de basura, sincronización de semáforos. Entonces el loco de Jaime Andrés Palomé que arma una compañía para hacer open source y termina haciendo proyectos para la sociedad. Pero es que ese es el otro tema que se viene, que las compañías no están aprendiendo. Hay que investigar. La investigación no está fuera de las compañías, está dentro de las compañías. I+D implica investigar. Equivocarse, aprender y seguir. Porque la transformación digital no es un tema de aquí lo puse y funcionó. No, señor. Aquí lo puse, ¿funciona? Sí, no. ¿Qué mejoró? Siga. Dele, aprenda. Equivóquese. Dele chance a la gente. La gente habla de innovación y hay gerentes que dicen, si te equivocas te voto. ¿Quién va a querer innovar así? Yo por mi lado no. Yo le digo a mi gente, ¿quieres hacer? Haz. Si te equivocas, me dices y lo mejoramos. Pero no puedes hablar de innovación si no le permites a la gente probar. Si no los estimulas. Las compañías en el mundo le están pagando a los empleados por equivocarse, por aprender, por estudiar, por ser autodidacta. Y la industria ecuatoriana no lo ve. Las compañías no lo ven. Quieren tener gente que se siente en un curul y esté ahí y creen que esa es la productividad. La productividad es el conocimiento. Nosotros tenemos un lema en la compañía. Nosotros creamos, integramos y compartimos conocimiento. Creamos investigando. Compartimos haciendo esto. Charlas, foros, entrevistas, escribiendo papers. Cuando escribo en Ecos o en otras revistas, escribo basado en mi experiencia, en la experiencia de mi compañía. Integramos cuando hacemos proyectos en las compañías. Pero tenemos que probar. No podemos pretender que esto nazca de la noche a la mañana. Esto hay que intentarlo, así como está haciendo Joana. Intentar, hacer. Ese es el gran reto que se viene en el mundo y nosotros no lo estamos haciendo, lamentablemente. Perfecto, Jaime Andrés y Joana. Yo
realmente esto sigue siendo muy corto para tratarlo. O sea, a pesar que muchos nos dicen que un programa de 1 hora es demasiado aburrido, uno lo siente y mucha gente se engancha también con estos temas. Yo me quedo con 2 mensajes principales. El primero es que efectivamente el tema de la inteligencia artificial o todas estas herramientas de la transformación digital son temas transversales. Efectivamente, en las organizaciones ya hemos visto hoy cómo afectan. Hay un tema involucrado de las personas. Muchos de ellos tienen susto a esto. Efectivamente, requerimos un nuevo perfil de personas. Es cierto que es lo que se requiere y eso va a ser muy duro. Eso va a ser muy duro. Y es un tema que afecta a la sociedad, porque aquí hay afectaciones en este tipo de cosas que tienen que darse, obviamente, con directrices que tienen que apalancar fundamentalmente desde arriba, desde el gobierno. Y lo otro, que sigue siendo insuficiente tratarlo esto, por eso nos hemos comprometido como programa a tratar 2 temas adicionales en los siguientes. El uno es básicamente algo que apareció el otro día como las herramientas duras de la nueva generación. Creo que lo compartí, no sé si fue con ustedes, pero lo compartí en mi chat interno, y que dice que el blockchain es una de las principales habilidades duras que se ven. Okay, veámoslo si es que efectivamente es así y en qué nos va a afectar. Y por el otro lado, ya Jaime Andrés lo ha dicho, y obviamente algo que a mí me involucra, porque soy ingeniero mecánico, que es el tema de la industria 4.0. Yo vengo viendo cómo se hace una política de Estado en industria 4.0. Entonces, eso queremos también tratarlo en los próximos programas que se den aquí en Agenda País 4.0. Nuevamente, Joana, Jaime Andrés, muchas gracias. Han sido un libro abierto y qué bueno que compartirlo de esto y siendo muy críticos, porque eso es lo que queremos hacer, ¿no? No queremos decir estamos bien, porque no estamos en campaña política y ese tipo de cosas, sino que estamos diciéndole esto es lo que requiere el país como agenda. Esto es lo que queremos proponer, que sea una agenda para que sean tratados en el mediano y corto plazo y que no con decisiones desfasadas o que sean poco oportunas. Así es que a la audiencia muchas gracias. Esperamos que seguir integrados y seguir creciendo con ustedes a través de las redes sociales y a través de nuestras plataformas digitales. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.